Nuevamente, profesor Rivas, tenerlo en este nuevo ciclo del universo de los libros. Para mí es un gusto estar con vos en este programa, por supuesto. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Me gustaría más que nada tocar el tema sobre los comienzos de la literatura santiagueña. Ese es un tema muy interesante, porque evidentemente, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo empezó todo esto? Fíjate vos que para comenzar esto tenemos que irnos muy atrás y tiene una característica muy singular. Tenemos que irnos a la época de la conquista y tenemos que partir de un soldado de la conquista que era español, no era santiagueño, que no vivió en Santiago, sino que estuvo de paso por Santiago. Y como todo soldado de la conquista, imagínate vos que estaban llegando, se encontraban primero con indios agresivos, con después la sed, el hambre y todo. Y se fue a Perú, finalmente terminó en Perú, en el Cusco, ¿no es cierto?, donde estaban ahí en el centro, y de ahí escribió una carta a los reyes como probanza de mérito, es decir, todos los conquistadores y los colonizadores, los que llegaban aquí, escribían, cuando terminaban su estancia aquí en América, escribían para contar lo que habían hecho acá, es decir, probar sus méritos, probanza de méritos. Y entonces él ahí cuenta todos los padecimientos que tuvieron en esas tierras que se llaman Santiago del Estero, dice ahí, ¿no es cierto? Dice él, pasamos grande hambre y sed en ese lugar, Santiago del Estero, contando cómo había sido, inclusive los animales feroces, el hambre, la sed, todas esas cosas. Y esto me da... es la primera vez que se cita y que aparece Santiago del Estero en la literatura, pero fíjate vos las características que tiene. Primero, que se escribe en otra parte, y por ejemplo te pongo un caso, el libro más conocido de la literatura santiagueña, El Yunco, lo escribió Ábalos. Claro, uno de los primeros textos. Sí, pero me refiero, el libro más, digamos, el primer texto, digamos, es decir, se escribe en otra parte. Bien, ¿no? sí. Y lo escribe, fíjate vos, vuelvo a decirte que cuando añares después, siglos después, escribe Ábalos El Yunco, lo hace en Tucumán. Fíjate vos El Yunco, el libro más famoso de aquí. Segundo lugar, que ha sido escrito por gente que no era de acá, ¿no? Es decir, alguien, fíjate vos que es un español que venía de aquí. Tercer lugar, que está escrito, ¿sí?, para contar las penurias que ha pasado y pidiendo, es decir, por favor, auxilio, apoyo por lo que ha pasado, ¿no es cierto?, reconocimiento de todos sus sacrificios. Imagínate por la cantidad de hacheros que podían haber hecho lo mismo. Y finalmente, que siempre se escribe hacia arriba, es decir, que siempre hay un otro superior que es el que va a juzgar la actividad del santiagueño. Fíjate vos cómo ahí están marcadas solamente en ese momento, es decir, los comienzos. Pero vayamos ya directamente, ya cuando entramos aquí directamente. El primer texto que tenemos, digamos, reconocible, además de, por supuesto, es decir, el primer texto que se publica aquí, digamos, importante, son las siluetas contemporáneas de Pablo Lascano, que era un santiagueño de Salavina, que escribe escribe una serie de artículos, pero sueltos, diferentes, y después lo juntan en el año 82, 1882, y se llaman Siluetas Contemporáneas. Y así cuenta siluetas contemporáneas, porque cada uno se refería a un personaje. Y él cuenta muchísimas biografías, muchísimas historias, ¿no? Es decir, como ese personaje, ¿no es cierto?, que Ibarra dormía al aire libre, como dormían por los calores insoportables, y va a visitarlo, y entonces vuelve cuando Ibarra no está, ha salido por alguna urgencia, y se mete en la cama de Ibarra. Y se mete en la cama de Ibarra para dormir ahí perfectito. Y resulta que hay un asesino de Ibarra que entra, lo ve en la cama el cuerpo y lo asesina y lo mata.
Es decir, pensando que Messier era... Savage, que era un francés, pensando que era Ibarra. Miramos que para que tengas que idea. Y esta historia lo cuenta. Después, inclusive, un tema interesante, Pablo Lascano fue secretario durante una época de epidemia, que era muy común, por supuesto, acá, secretario de Sarmiento. Sarmiento es la figura, sí, una gran figura, ¿no es cierto? Allí, que está a cargo de la lucha contra el paludismo, con todas estas luchas, y lo tiene como secretario a Pablo Lascano, que vive con él en la casa, ¿no? Vive con él en la casa y muestra cómo era la vida íntima de Sarmiento. Se llama Sarmiento chez lui, Sarmiento en la casa. Es fascinante porque te da una imagen así desconocida de él, ¿no es cierto? Cómo era, qué forma de ser. Pero ya estando, digamos, ya entrando, digamos, en nuestro tiempo, podemos decir que el primer texto que podemos encontrar, digamos así, que puede tener algún reconocimiento o trascendencia, es este almanaque humorístico. Almanaque humorístico. Para el año 1900, que escribió Daniel Soria, que era un periodista, pues, escribió, y lo particular de este almanaque humorístico es que toma el almanaque, digamos, toma todo el año y va viendo el santo del año y cada uno del santo del día y le pone al lado un apodo, es decir, le pone un apodo así humorístico. Como en esa época, cuando le escribe esto, habría en Santiago, quién sabe si llegan a 10.000 habitantes, y de los 10.000 habitantes, 100, 150 sabrían leer, o fíjate vos que el penúltimo poema del fútbol del que hablamos en el programa anterior, de Canal Fijó editó 150 ejemplares y de 150 repartió la mitad. Y hoy cada ejemplar de eso debe costar 4 o 5 mil dólares. Bueno, este almanaque humorístico de Soria lo publicó, y a los 6 meses, menos de 6 meses, la justicia lo prohibió a pedido de un montón, porque claro, se sentían, como toda la gente sabía a quién se refería, en un pueblo tan chico como era entonces, conocían quién era el otro, y entonces los que parecían citados ahí, un grupo de ellos hizo toda una presentación ante la justicia para que no permitiera circular esto. Tanto es así que hasta el año 48, que lo reeditó el contenido, el diario Liberal, no estaba en circulación. O sea, es una reliquia, ¿no? Es una reliquia además inclusive inencontrable esto, ¿no? Está en sus manos. Está en mis manos, pero bueno, no digas a dónde. ¿Sí? No, no lo decimos. ¿Otros de los textos? Otro de los textos es muy interesante, muy tremendo, digamos, es el texto fundacional un poco, que es El país de la selva de Ricardo Rojas, sobre el cual hablaremos en un programa, ¿no? Sí. El país de la selva, Ricardo Rojas se ha ido Ricardo Rojas nace en Tucumán realmente, ¿no? Pero hijo del gobernador Absalón Rojas, vuelve aquí, después cuando muere el padre, el que es el gobernador, ¿no es cierto? El que transforma, el que hace Santiago moderno, ¿no? Que fue Absalón Rojas, entonces se va a Buenos Aires, y allá en Buenos Aires decide escribir los recuerdos que tiene él de ese territorio, y lo llama País de la Selva. Él entonces habla de que los otros escritores habían traído, digamos, hechos sobre diferentes escenarios de la geografía argentina, y él quería pintar lo que era la selva. La selva el país de la selva abarcaba desde los ríos, los grandes ríos, había acá el salado y el dulce, ¿no es cierto? Y entonces hasta, digamos, el comienzo así de las grandes selvas, que era el gran Chaco Gualamba, que comenzaba en Perú, en Paraguay. Entonces, y él describe cuáles son los mitos, las creencias, las tradiciones, todo esto que él encuentra allí. Es el primer gran, el que incorpora aquí los mitos y leyendas y tradiciones y costumbres santiagueñas en la literatura, el país de la selva. Sí. Algún día hablaremos de él. Sí, ¿y de qué más trataban, digamos, estos libros, estos escritos? Otro autor que es importante y generalmente se lo olvida y se lo cita, es de 1917, que era un boliviano de Cochabamba, que se aquerencia mucho, se enamora de Añatuya.
fíjate, la ciudad de Ñatuya, lo que sería en el año 1917, ¿no es cierto? Bueno, el padre, como el padre que lo castiga porque no sé qué había hecho, un castigo, te imaginaste vos, a comienzos del siglo, y lo manda a trabajar al interior santiagueño, a trabajar con los hacheros. Esos hacheros, que no te olvides vos que para voltear los quebrachos tenían esa hacha que para levantarla tenías que tener mucho músculo, ¿no es cierto? Entonces él así llega a lo que llaman el Chaco santiagueño, que es la zona esta, ¿no es cierto?, que está, digamos, la parte boscosa de Santiago, la que ya empieza, digamos, hacia el este, ¿no es cierto? Y ahí ve las condiciones paupérrimas en que vivían los hacheros. Es decir, los hacheros, después de trabajar 10 horas por día, los 365 días del año, vivían en unas chozas moribundas, paupérrimas, y además inclusive tenían la desgracia de que, como estaban en los obrajes, cuando iban a comprar tenían que comprar en la proveeduría que era del dueño del obraje. Entonces le cobraban 3 veces lo que costaba. Al final terminaba, después de haber trabajado y quedado deshecho esa persona, terminaba siendo deudor del dueño. ¿Cómo se puede conocer tanto, digamos, ¿Cómo se hacer esto, así, ese tipo de cosas? Siguiendo con esto, debemos decir que, una cosa más amable, en la ciudad estaba la influencia de Rubén Darío. Es decir, la gente bien, por decirlo así, la gente del centro, leía los libros de poemas de Rubén Darío. Y las mujeres entornaban los ojos así cuando recitaban: la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa?, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas, y se escribía así. Entonces aparecen un grupo de escritoras, ¿no?, inclusive, que escriben poemas. Disculpe profesor, ¿eran mucho más escritoras que escritores? ¿O Había, es decir, en proporción con la cantidad de gente que, no te olvides que en esa época, bueno, por supuesto, claro, por la época, había tanto hombres como mujeres, pero evidentemente la proporción de mujeres que se dedicaban más porque serían como muy osadas para... Muy osadas, se dedicaban a la lectura, inclusive podían escribir, y sus grandes, digamos, me contaba a mí Raba, me contaba el doctor Raba, que los viernes a la tarde, los viernes por la tarde, ¿no?, siempre había una conferencia en la Biblioteca Sarmiento, en los altos de la Biblioteca Sarmiento, ¿no? Siempre había una conferencia allá y venían y tocaban de cualquier tema, y siempre iba gente allá, iban todas las mujeres con sus ropas, con esos sombreros que molestaban a que se sentaba atrás, por supuesto, porque no podía ver, ¿no? Y escuchaban todos, todo, que a lo mejor le hablaba sobre la enfermedad de Chagas, o le hablaba sobre algún escritor francés, o le hablaba sobre el problema del costo del tabaco, lo que fuera. Todas iban allá, todas escuchaban y todas aplaudían. Me contaba una experiencia muy divertida, el padre de Raba y Raba mismo hablaban francés correctamente. Inclusive Horacio Raba me mostraba, yo era muy amigo de él, ¿no?, me mostraba los libros con los que había estudiado para ser abogado. Y los libros que había estudiado, la colección que los tenía él ahí, ¿no es cierto?, la colección estaban escritos en francés, ¿no?, porque vea vos como la importancia que tenía, porque quedaba muy mal que alguien fuera culto si no sabía francés. Imagínate vos cómo era la sociedad argentina, ¿no es cierto? Y entonces las señoras eran todas señoras así, bueno, de Pisa del Diario, ¿no es cierto?, algo así, todo, y además de ideas conservadoras. Entonces, un día vino un disertante, invitaron a la brasa que citamos, ¿no es cierto?, un disertante francés, que era importante. Y este disertante francés llegó y dio toda su charla en francés. Y además, y cuando terminó, todas estas mujeres la aplaudieron. Y casualmente el tema de la disertación que tocó era, es decir, una exaltación de las ideas socialistas, criticando lo que eran evidentemente todas estas mujeres tradicionalistas, etcétera, etcétera. Quiere decir, aplaudían sin saber de qué se trataba. Claro. Había nombres, unos nombres que sobresale es el María Aliaga Rueda,
María Aliaga Rueda, era una de las mujeres así que se destacaban, porque surgió un movimiento, ¿no?, que se llamó Los Inmortales, se denominaban así mismo Los Inmortales, ¿no? Inclusive cuando se refieren a ellos, dicen, entonces el inmortal no sé quién dijo esto, el inmortal no sé quién dijo eso otro, ¿no es cierto? Y bueno, empezaron a escribir, a tener conferencias y un poco a mover, digamos, lo que va a ser la vida cultural de entonces, ¿no es cierto? Estas son más o menos estas figuras que pueden aparecer entonces. Los libros que se veían eran fundamentalmente los libros que podían llegar de afuera, que alguien tenía así, que alguien podía conseguir, o sea, se nutrían de otros textos, sí, para hacer un escrito. Sí, pero ¿qué libros podían haber aquí? Claro, ¿cuál era el acceso que tenían? ¿Cuáles serían? Los libros que podían haber eran las rimas de Becker. Becker, imagínate vos, ya Becker había muerto hacía no sé cuántos años, 60, 70 años, ¿no es cierto? Y todavía se seguían escribiendo, ¿no es cierto? Esas rimas de Becker que por supuesto siguen conmoviendo, ¿no es cierto?, a los lectores, pero evidentemente como volverán las oscuras golondrinas, ¿no es cierto?, de su balcón sus nidos a colgar. Bueno, esos eran lo que se leía, y se leía, como te digo, Rubén Darío era fundamental, y además inclusive cuando muere Rubén Darío es una revolución total, algo que bueno, que no se puede entender, era un dolor terrible en el año 1916, es decir, ¿no? Eso conmovió a todos, y se escribieron poemas y citas de él y todo. Y se notan eso de los típicos poemas modernistas, ¿no? Sí, hay algo que me llamaba mucho la atención, es por ejemplo los títulos que tenían esos escritos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elegían esos títulos? Bueno, primero porque consideraban, es decir, no te olvides vos que la influencia que tenían de los títulos de los libros franceses leían, después porque era una forma de querer destacarse, ¿no es cierto? Entonces que se escribían a la sombra de la sala, etcétera, etcétera. Y fíjate vos que también hay un tema que es interesante. En esta época, además del libro que te contaba del País de la Selva, en esta época también se está gestando lo que va a ser la poesía del interior. Y hay una poeta que se adelanta a su época totalmente. Hablamos en un programa anterior que Canal introduce en su segundo libro de poemas el tema erótico. Sí. Pero aparece una escritora que se llama Irma Reynolds. Esta escritora es la primera mujer que escribe poemas eróticos y muy fuertes para la época. Y escritos por una mujer. Por esa mujer, sí, por supuesto que estaban enamorados todos los miembros de esa época, y además los leerían medio a escondidas, ¿no es cierto? Claro. Pero fue una cosa, lamentablemente fueron pocos, digamos, su librito conocido se llama Deicencias, ¿no es cierto? Entonces cita ahí todos los sentimientos que tenían con respecto al amor, la frustración, el engaño del hombre, ¿no es cierto? Digamos así, los enamoramientos que no podían realizarse, ¿no? Todo eso lo cuenta ella, está en su libro de poemas. Bueno, un gusto, profesor, nuevamente compartir, socializar sobre estos temas tan profundos de la literatura santiagueña. Muchísimas gracias a vos, Alicia. Nos encontramos en el próximo programa. Nos encontramos en la próxima.